El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Lecturas de un náufrago. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El librero de Fan Mer. Es un placer tenerlos en otra emisión. En esta ocasión traemos un programa inspirado en lecturas relajantes para diversos gustos, desde el meloso que adora el romance, los investigadores del crimen que no se resisten a un buen misterio, y los clásicos cuentistas que se enganchan a esas historias cortas que tienen sabor a grandes aventuras. ¿Qué esperan para darle me gusta y comentar sus propuestas de lectura? ¿Qué tal que naufragamos en esta vida y debemos elegir un libro para leer por el resto de la vida? Comenzamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Con la llegada del rico y apuesto Mr. Darcy a su región, las vidas de los Bennet y sus 5 hijas se vuelven del revés. El orgullo y la distancia social, la astucia y la hipocresía, los malentendidos y los juicios apresurados abocan a sus personajes al escándalo y al dolor, pero también a la comprensión, el conocimiento y el amor verdadero. Continuamos con la siguiente. Las 1001 noches. Su autor es anónimo. Las jóvenes casaderas han sido condenadas a una fatal disposición ordenada por el rey. Una noche, en un intento por salvarlas, la joven Sherazada inicia la narración de un largo cuento. La tercera recomendación es Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. En un lugar aislado de la antigua Yugoslavia, en plena madrugada, una fuerte tormenta de nieve obstaculiza la línea férrea por donde circula el Orient Express, procedente de la exótica Estambul. En él viaja el detective Hercule Poirot, que repentinamente se topa con uno de los casos más desconcertantes de su carrera. En el compartimiento vecino ha sido asesinado Samuel E. Ratchet mientras dormía. Pese a que ningún indicio trasluce un móvil concreto, Poirot aprovechará la situación para indagar entre los ocupantes del vagón, que a todas luces deberían ser los únicos posibles autores del crimen. Una víctima, 12 sospechosos y una mente privilegiada en busca de la verdad.
A continuación, la segunda parte del capítulo 12 del libro La Guerra de los Mundos. Nos quedamos en Weybridge hasta el mediodía y a esa hora nos encontramos en un lugar cerca de Shepperton Loop, donde se unen el Wey y el Támesis. Parte del tiempo lo pasamos ayudando a dos ancianas a empacar un coche pequeño. El río Wey tiene una triple desembocadura, en donde se puede alquilar un bote y había un pontón que cruzaba el río. Del lado de Shepperton había una posada y más lejos estaba el campanario de la iglesia, que después fue reemplazado por otro más pequeño, que se elevaba sobre los árboles. Encontramos una multitud de fugitivos ruidosos y sobreexcitados. Hasta ahora, la huida no se había convertido en pánico, pero ya había más gente de la que los botes que cruzaban podían transportar. Las personas llegaban fatigadas, cargando enormes bultos. Un hombre y su mujer llevaban la puerta del baño de la casa, con algunas de sus pertenencias apiladas sobre ella. Un hombre nos dijo que iba a intentar irse lejos, partiendo de la estación de Shepperton. Había un gran griterío y un hombre incluso hacía bromas. La idea que la gente de aquí parecía albergar era que los marcianos eran simplemente seres humanos inmensos que podían atacar y saquear el pueblo para con toda seguridad ser destruidos al final. De vez en cuando, la gente miraba nerviosa por encima del buey hacia las praderas cercanas a Chertsey, pero todo permanecía quieto por allá. Al otro lado del Támesis, excepto en donde los botes desembarcaban, todo estaba en calma, contrastando fuertemente con el lado de Surrey. La gente que desembarcaba por allá avanzaba con pesar por el camino. El enorme pontón acababa de regresar de hacer un viaje. 3 o 4 soldados estaban en el umbral de la posada, mirando y haciendo bromas a los fugitivos sin ofrecerles ayuda. La posada estaba cerrada porque ya no eran horas decentes. ¿Qué es eso?, preguntó un barquero, mientras un hombre que estaba cerca de mí le gritaba a un perro que aullaba: ¡Cállate ya, maldito animal! Entonces aquel sonido se volvió a escuchar, seguido de un golpe sordo, en esta ocasión desde Chertsey. Era el sonido de un arma. La lucha estaba comenzando. Casi inmediatamente después, unos batallones invisibles del otro lado del río
invisibles porque los árboles los cubrían. Se unieron al coro, disparando fuertemente uno tras otro. Una mujer gritó. Todo el mundo permaneció impávido ante la emoción repentina de la batalla, tan cerca de nosotros, aunque invisible. No se veía nada, salvo las praderas, las vacas que se alimentaban despreocupadas la mayor parte del tiempo, y los sauces plateados sin copas inmóviles bajo la cálida luz del sol. Los soldados los detendrán, dijo sin mucha convicción una mujer que estaba a mi lado. La neblina se elevaba por encima de las copas de los árboles. De pronto vimos mucho humo lejos, en el río, una humareda que iba directo al cielo, y ahí se quedaba suspendida. Inmediatamente después se estremecía la tierra bajo nuestros pies. Una fuerte explosión sacudió el viento y rompió 2 o 3 ventanas de las casas contiguas. Nos dejó atónitos. ¡Ya llegaron!, gritó un hombre que vestía un suéter azul. Por allá. ¿Los viste? Están por allá. Rápidamente aparecieron uno tras otro. 1, 2, 3, 4 marcianos con armadura. Estaban a lo lejos, cerca de los árboles pequeños, en los prados que se extendían hacia Chertsey. Daban rápidas zancadas hacia el río. Al principio se veían unas pequeñas figuras encapuchadas que avanzaban con movimientos constantes y tan rápidos como los pájaros al vuelo. Después se acercó el quinto, avanzando oblicuamente frente a nosotros. Sus armaduras brillaban contra el sol, mientras se arrastraban velozmente hacia las armas. Se hacían más grandes conforme se acercaban. Uno del lado izquierdo, el que estaba más lejos, mostraba a lo alto una enorme caja y el fantasmal y terrible rayo ardiente que yo ya había visto la noche del viernes. Apuntó hacia Chertsey y abrazó la ciudad. Ante la presencia de esas extrañas, ágiles y terribles criaturas, la multitud cerca del río pareció paralizarse de miedo por un momento. No había gritos ni alaridos, solo silencio. Después se escuchó un ronco murmullo y unos pasos. Alguien salía del agua. Un hombre estaba tan asustado que no podía soltar la valija que traía al hombro. Al darse vuelta, me golpeó con un lado del bulto y poco faltó para que me cayera. Una mujer me empujó al abrirse camino y pasó rápidamente a mi lado. Me uní al ritmo apresurado de la gente, pero no estaba tan asustado como para no pensar. El terrible rayo ardiente estaba en mi mente. Ir por debajo del agua. Esa era la clave.
por debajo del agua. Grité sin que nadie me hiciera caso. Miré a mi alrededor y corrí hacia el marciano que se acercaba. Corrí por toda la playa rocosa y me metí al agua. Otros hicieron lo mismo. Un bote lleno de gente que venía de vuelta se acercó dando un brinco conforme yo pasaba. Las piedras bajo mis pies tenían fango y estaban resbalosas, y el río era tan poco profundo que corrí unos 5 metros con el agua más o menos hasta la cintura. Después, mientras el marciano se erigía sobre nuestras cabezas a casi 200 metros de distancia, me sumergí debajo de la superficie. El chapoteo de la gente que brincaba de los botes al río se escuchaba como truenos en los oídos. La gente desembarcaba con rapidez por ambos lados del río. Por el momento, la maquinaria de Marte prestó la misma atención a la gente que corría de un lado a otro que la que habría puesto una persona ante la confusión provocada en un hormiguero tras haberlo pisado. Cuando saqué la cabeza del agua, medio sofocado, la capucha del marciano apuntaba a los batallones que continuaban disparando al otro lado del río, y al avanzar movía libremente lo que probablemente era el generador del rayo ardiente. Poco después estaba en la ribera y de una zancada cruzó medio río. Las rodillas de sus piernas delanteras se doblaron en la ribera más lejana y en un instante se levantó de nuevo hasta alcanzar toda su altura cerca del poblado de Shepperton. Entonces, las 6 armas escondidas del pueblo y de las que nadie tenía conocimiento en la ribera derecha dispararon simultáneamente. Las repentinas descargas, una cercana a la otra, hicieron brincar mi corazón. El monstruo ya estaba levantando el generador del rayo ardiente, mientras el primer proyectil explotaba 6 metros encima de su capucha. Di un grito de sorpresa. No pensé en ninguno de los otros 4 marcianos. Mi atención estaba puesta en el incidente más cercano. Al mismo tiempo, otros 2 proyectiles explotaron cerca del cuerpo, mientras la capucha volteaba para recibir, sin poder esquivar, una 4ª descarga. El proyectil explotó justo en el rostro de la cosa. La capucha estalló y se deshizo en decenas de fragmentos de metal brillante al rojo vivo. ¡Tocado!, exclamé con un grito que era una ovación al mismo tiempo. Escuché gritos de respuesta de la gente que estaba cerca de mí. Casi brinco fuera del agua, con ese regocijo momentáneo. El coloso decapitado se tambaleaba como un gigante borracho, pero no cayó sobre nosotros. De milagro, recuperó el equilibrio y ya, sin calcular los pasos
y con el generador del rayo ardiente fijo, se bamboleó hacia Shepperton. La inteligencia viva, el marciano, dentro de la capucha, fue destrozado. Estalló a los 4 vientos y la máquina se convirtió en un intrincado instrumento de metal que daba vueltas rápidamente hacia la destrucción. Caminaba en línea recta, incapaz de ser guiada. Chocó contra el campanario de la iglesia de Shepperton. La derribó como lo habría hecho el impacto de un ariete. Se tambaleaba y tropezaba hasta que al fin colapsó con una fuerza tremenda en el río fuera de mi vista. Una explosión violenta hizo vibrar el aire y los chorros de agua, vapor, lodo y metal salieron disparados a varios metros de altura. Cuando el generador del rayo ardiente golpeó el agua, el rayo se convirtió inmediatamente en vapor. Una ola enorme, como si fuera de lodo, pero casi tan caliente como el agua hirviendo, cayó destruyendo todo corriente arriba. Vi a las personas luchar contra la corriente y escuché gritos y alaridos opacados por los ruidos de la caída del marciano. Por un momento no sentí calor. Me olvidé de la necesidad obvia de supervivencia. Chapoteé entre el agua tumultuosa y para lograrlo hice a un lado a un hombre vestido de negro hasta que pude ver del otro lado de la curva. Media docena de botes vacíos flotaban sin dirección entre las olas agitadas. El marciano derribado salió a la vista río abajo, recostado a lo largo del río y casi completamente sumergido. Densos cúmulos de vapor salían de los escombros y a través del tumulto de los remolinos formados pude ver las gigantescas extremidades que arremolinaban el agua. Salpicaban lodo y arrojaban espuma a todos lados. Los tentáculos se balanceaban y daban golpes como unos brazos vivos, movimientos involuntarios e indefensos que daban la idea de que algo herido luchaba contra las olas para sobrevivir. Grandes cantidades de un líquido color café rojizo ruidosamente salían en chorros de la máquina. Un grito furioso, como el de una sirena de nuestros pueblos industriales, distrajo mi atención de esta ráfaga mortífera. Un hombre con el agua hasta las rodillas me gritó algo que no pude entender, al tiempo que señalaba un lugar. Al voltear, vi que los marcianos avanzaban a pasos agigantados por la ribera del río desde Chertsey. Esta vez las armas de Shepperton resultaron inútiles. En ese momento me sumergí inmediatamente bajo el agua. Contuve la respiración hasta que moverme era una agonía y seguí nadando bajo la superficie tan lejos como pude.
El agua se acumulaba a mi alrededor y se calentaba cada vez más, cuando por un momento salí a la superficie para tomar aire y quitarme el cabello y el agua de los ojos. El vapor se elevaba en una especie de remolino de niebla que al principio ocultaba a los marcianos por completo. El ruido era ensordecedor. Entonces vi borrosas y gigantescas figuras color gris que parecían aún más grandes a causa de la niebla. Pasaron sobre mí y dos de ellos se inclinaron sobre los gigantescos y espumosos restos de su compañero. El tercero y el cuarto se quedaron detrás en el agua. Uno a unos 200 metros de donde yo estaba y el otro hacia la Lejam. Los generadores del rayo ardiente se agitaban a lo alto y sus silbantes disparos destrozaban todo a su paso. Una confusión de ruidos ensordecedores llenaba el aire. El estruendo metálico de los marcianos, el estrepitoso derrumbe de las casas, la caída de los árboles, bardas y cobertizos estallando en llamas, y el crujido del fuego crepidante. Una densa humareda se elevaba hasta combinarse con el vapor del río, y conforme el rayo ardiente se blandía sobre Whitbridge, su impacto quedaba marcado en destellos incandescentes que inmediatamente daban lugar a una danza de humo y llamas tenebrosas. Las casas más cercanas seguían intactas, esperando su destino oscuro, confuso y pálido en medio del vapor, con el fuego detrás desplazándose de un lado a otro. Me quedé ahí por unos minutos con el pecho fuera de la casi hirviente agua, confundido, sin esperanza de poder escapar. Entre el humo y el hedor alcancé a ver a la gente que había estado conmigo en el río, saliendo del agua entre las cañas, como pequeñas ranas escapando deprisa del paso de un hombre por el pasto o corriendo por todos lados en total confusión por el camino de Sirga. De pronto los destellos del rayo ardiente se acercaron a mí. Las casas se derrumbaban, destruidas al contacto con el rayo, quedando en llamas. Tras un rugido, los árboles se convertían en fuego. El rayo ardiente centelleaba de arriba a abajo en el camino de Sirga, atrapando a la gente que corría por todos lados, llegando hasta la orilla del río, a no más de 50 metros de donde yo estaba. Atravesó el río hasta Shepperton. El agua que tocaba a su paso dejaba una estela de vapor a causa del agua hirviendo. Me di vuelta hacia la orilla. Una ola enorme, casi a punto de ebullición, pasó por encima de mí. Grité y me tambaleé a través de la tempestuosa y rugiente agua. Quemado, medio ciego y agonizante, hacia la orilla.
De haber tropezado habría sido el fin. Caí indefenso a la vista de los marcianos sobre el rocoso banco de arena que corre formando la unión del Kwei y el Támesis. No esperaba más que la muerte. Recuerdo vagamente el pie de un marciano pasando a unos 20 metros de mí, dirigiéndose hacia las rocas, girando de un lado a otro y levantándose de nuevo. También recuerdo un largo silencio y después a los 4 llevando los restos de su compañero. Primero los vi con claridad y luego a través de un velo de humo, alejándose interminablemente hacia lo que a mis ojos parecían el río y un vasto terreno. Y después, muy lentamente, me di cuenta de que había escapado milagrosamente. Concluimos el capítulo. Hasta la próxima, amigos. ¿Qué opinan? ¿Se animan a leer alguna de las recomendaciones? Personalmente no puedo recomendarles alguno en especial. Los 3 los he leído y son verdaderas joyas de la literatura en su campo. Me he enamorado, preocupado y hasta llegué a especular sobre los asesinos. Les dejo a su consideración qué libro prefieren, pero les aseguro que sea cualquiera de los 3 el que escojan, estarán tomando una grandiosa decisión para su próxima lectura. Nos haría inmensamente felices que se suscriban y compartan este video con sus amigos. ¡Chao!